Yo era, y sigo siendo, Omar, conductor de Uber en la Ciudad de México. El 24 de diciembre, mientras todos se preparan para la cena, para mí es la noche de la cosecha. La tarifa dinámica se dispara y las propinas son generosas. El año pasado no fue la excepción. Eran casi las 11:30 de la noche. Acababa de dejar a una señora en la Roma y me encontraba justo en el corazón de la zona rosa. El ambiente era una mezcla extraña de fiesta contenida y aire navideño. Justo cuando pensaba tomar un café, mi aplicación vibró un viaje con una tarifa excelente, destino final, San Pedro Mártir, Tlalpan. Un buen tramo hacia el sur. Lo acepté de inmediato. Llegué al punto de encuentro, una esquina elegante cerca del cruce con Reforma. Estaba lloviendo esa fina llovizna fría que cala los huesos. Vi a la pareja acercarse al coche, y ahí vino la primera punzada de extrañeza. Eran elegantes de una forma que la gente ya no es. Ella, con un abrigo de piel falso, un peinado alto, y un vestido que parecía sacado de una película de los años 60, color esmeralda profundo. Él, impecable, con un traje de lana gris y un sombrero de ala corta, con un pañuelo de seda que asomaba en el bolsillo. Parecían salir de una fiesta donde el tiempo se había detenido. Abordaron en un silencio absoluto, la tela del abrigo de ella rozando el asiento trasero. Buenas noches, dije, con mi tono profesional. A San Pedro Mártir, ¿verdad? Así es, joven, respondió el hombre. Su voz era grave, calmada, con un acento formal que sonaba antiguo. Inicié el viaje. El silencio se instaló, denso y pesado. Normalmente, la gente en estas noches está animada o hablando por teléfono. Ellos, nada. Traté de romper el hielo mirando por el retrovisor para confirmar la ruta, pero por más que ajustaba el ángulo, no lograba distinguir sus rasgos. Eran como siluetas. Veía el contorno del sombrero del señor y el perfil de su esposa, pero la luz, la lluvia o la oscuridad del coche siempre los dejaban en una pinambre indefinida, como si mi reflejo fuera más claro que su presencia. Para llenar el vacío, encendí la radio. Puse una estación de baladas clásicas, esas que ponen en Navidad para poner nostálgicos. Justo cuando pasábamos por el viaducto, sonó un bolero de aquellos, con orquesta y un piano melancólico. Entonces, el señor habló desde atrás. ¡Qué hermosa canción! ¿Gusta que le suba al volumen?, pregunté, ofreciendo algo de calidez. No, joven, respondió él, y su voz sonó justo a mi oído, aunque estaba sentado detrás. El volumen está bien así, las cosas bellas se aprecian mejor en calma. Cuando terminó la canción, el silencio se rompió. El hombre comenzó a hablar, y era imposible dejar de escuchar. Contó la historia de su juventud, de los bailes en el Salón Los Ángeles, de cómo conoció a su esposa en un brindis de Año Nuevo en 1968. Hablaban con una alegría tranquila, riendo de recuerdos tan antiguos que se sentían ajenos, como si no pertenecieran a esta ciudad ruidosa que atravesábamos. Ella se reía, un sonido leve y seco. Éramos jóvenes, joven, me dijo, y teníamos todo el tiempo del mundo. Nos acercamos a Tlalpan. La autopista se convirtió en la avenida larga y oscura. Ahora, esto ya no es nuestro lugar, murmuró el hombre, con un tono de tristeza repentina. Este pueblo, San Pedro Mártir, no lo reconocemos. Antes eran calles de terracería, podías ver el volcán, había un silencio real, un silencio que nadie más ha conocido. Pasamos a las calles angostas, empedradas, donde los árboles se juntan sobre el camino y la neblina de la montaña se siente densa. El GPS me guiaba hacia un camino que se hacía cada vez más oscuro y solitario. Sentí un escalofrío, la nostalgia de sus palabras era más fría que el aire de la noche. La aplicación me marcaba que el destino estaba al final de esa calle. A mi izquierda, distinguí la alta barda de piedra de un panteón antiguo, la parroquia de San Pedro Mártir sobresaliendo a lo lejos. Disminuí la velocidad. Mis faros iluminaron el portón de hierro forjado del cementerio. Hemos llegado, anuncié. Me giré, listo para agradecer el viaje y desearles feliz Navidad. Y fue entonces cuando el terror, lento y frío, me alcanzó. El asiento trasero estaba completamente vacío. No había nadie. Ni el abrigo esmeralda, ni el sombrero de ala corta, ni el traje de lana gris. Lo primero que hice fue frenar en seco. Miré hacia atrás, hacia la calle.
El coche no se había detenido desde que salimos de Viaducto Tlalpan. Tenía los seguros de niños activados en las puertas traseras. Para salir de mi coche, es imposible no hacer ruido con el pestillo y no accionar el seguro. Era físicamente imposible que hubieran bajado. Me giré hacia adelante, temblando. La radio, por supuesto, se había quedado en silencio. Entonces, mis ojos captaron algo en el asiento, justo donde deberían haber estado los pies del señor. 2 billetes antiguos, doblados por la mitad. Eran de una denominación que ya no circula, verdes, con un rostro que no reconocí, descoloridos y con un tacto a papel que había pasado demasiado tiempo bajo tierra. Eran mi tarifa, dejada por manos que no existían. No me atreví a tocarlos. Abrí la puerta y salí del coche, ignorando el frío y la lluvia. Me detuve en medio del camino empedrado, mirando el portón del panteón. No vi nada, solo el silencio profundo de ese pueblo que, según el pasajero, ya no era reconocible. Pero en ese silencio, sentí que la nostalgia que él había descrito no era solo por la ausencia de un paisaje, sino por la ausencia de un tiempo en el que él y su esposa estaban vivos. Volví al coche, tomé los billetes con la punta de mis dedos y conduje lejos de allí, dejando atrás el panteón y el recuerdo de una Nochebuena que, para algunos, nunca termina. Desde entonces, cada vez que paso por Viaducto Tlalpan y veo las luces del sur, recuerdo esa voz antigua y ese deseo por un silencio que solo existe bajo tierra. La Navidad en casa de mi abuela Clara, en ese barrio antiguo de Guadalajara, siempre olía a ponche caliente, tamales de hoja de maíz y cera derretida. Éramos una familia grande y profundamente religiosa. La Nochebuena no era solo cena, era la misa de gallo en la televisión y un altar improvisado con el niño Dios. Esa noche del 24 de diciembre, el salón estaba lleno. Mis tías rezaban el rosario mientras los adultos charlaban. Yo, con mis primos, Ricardo y Daniela, estábamos al borde de la impaciencia. La única forma de liberar esa energía nerviosa era la tradición sagrada de fin de año, tronar cohetes en la calle. Solo un rato, y con cuidado, que no quiero accidentes en víspera del nacimiento del Salvador, sentenció mi tía Elena. Salimos a la calle, una ráfaga de aire frío y húmedo nos dio en la cara. La calle estaba oscura, solo iluminada por las luces parpadeantes de las casas vecinas. El estruendo de los rockets y las palomitas rompió la quietud. Ricardo reía, Daniela gritaba. Era el caos bendito de la Navidad. Llevábamos quizás 10 minutos de pirotecnia y humo de pólvora cuando Ricardo, el mayor, dejó de reír. Miren, susurró. Al final de la calle, bajo la luz débil de un farol, había una figura. Era un niño. Estaba parado, quieto, observándonos. No era la hora para que un niño estuviera solo. Nos acercamos con cautela. El niño parecía tener unos 6 o 7 años. Vestía una camiseta sucia, ya deshilachada, y pantalones cortos, aunque la noche era fría. Estaba cubierto de lo que parecía ser tierra húmeda o lodo, no solo en su ropa, sino también en el pelo revuelto. Sus manos estaban negras. Lo más inquietante eran sus ojos, eran grandes, oscuros y no parpadeaban. Parecía mirarnos, pero al mismo tiempo, mirar a través de nosotros. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Daniela, con la banda de ingenua que la caracterizaba. El niño no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera sopesando la pregunta, y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa de niño. Fue una mueca pequeña, seca, que no llegaba a sus ojos. ¿Quieres un cohete?, le ofrecí, tratando de romper la tensión. El niño extendió una mano temblorosa, tomó un cebelite de mi palma y lo lanzó sin decir palabra. Nos quedamos jugando con él, tratando de que se riera. Nunca lo hizo. Cuando tronaba un cohete cerca, él no se inmutaba. Simplemente observaba la luz y el humo con una concentración inusual, como si estuviera estudiando la física del sonido. Era como invitar a jugar a una pequeña estatua cubierta de polvo. Después de un rato, los dedos se nos entumecieron. La bolsa de cohetes estaba vacía. Ya es hora de entrar. ¿Van a servir los tamales?, dijo Ricardo. Miramos al niño sucio. La idea de dejarlo solo en la calle era impensable para nuestra educación religiosa. Oye, le dije, ven con nosotros. Entra, hace frío.
mi abuela tiene un montón de comida. El niño, por primera vez, reaccionó con rapidez. Asintió de inmediato y comenzó a caminar hacia la puerta. La sensación de incomodidad se disparó. No queríamos llevar un niño completamente cubierto de lodo al salón impecable de la abuela, pero ya estaba a nuestro lado. Entramos al patio. Las luces de la sala, que daban a la calle, nos bañaron en un tono cálido. Nos detuvimos frente a la puerta principal, una pesada puerta de madera con un pestillo de hierro. Esa puerta tiene un mecanismo viejo y ruidoso. Cuando se abre y se cierra, el metal cruje y la madera golpea la jamba con un sonido que resuena en toda la casa, especialmente en el silencio de la noche. Es imposible cerrarla sin que toda la familia lo sepa. Ricardo abrió la puerta, que gimió al moverse. Entramos a la sala, donde el incienso del altar de la Virgen era palpable. El bullicio de mis tíos nos recibió. Abuela, mira, encontramos a un... Empecé a decir. Me giré para presentar al niño, para que mi abuela viera su estado y lo ayudara. El niño no estaba allí. Nos detuvimos en seco. Miramos detrás de nosotros, al umbral. ¿Se salió?, preguntó Daniela. Ricardo y yo nos apresuramos a mirar la puerta. La puerta estaba completamente cerrada, y lo que es peor, no había sonado. Si el niño hubiera entrado y la hubiera cerrado, habríamos escuchado el golpe y el chirrido. Si hubiera decidido irse y la hubiera cerrado, habría sido imposible. Si la hubiera dejado abierta, la habríamos visto. Nos miramos, el pánico frío reemplazando la adrenalina de los cohetes. Tal vez se escondió, susurró Ricardo, ya con la voz temblorosa. Lo buscamos por toda la sala, debajo del árbol, detrás del sillón, en el oscuro pasillo de la cocina. Nada. Pero entonces, Daniela gritó, no por lo que vio, sino por lo que sintió. Mi abuela Clara, siempre pulcra, había puesto un tapete navideño de lana blanca inmaculada justo dentro de la puerta. Al fondo del tapete, cerca del marco de la puerta, había una huella. No la huella de un zapato, sino la huella clara y perfecta de un pie descalzo. Era pequeña y cubierta de lodo espeso. Y lo que nos heló la sangre no fue solo la huella. Fue que la huella no continuaba. Estaba justo en el borde del tapete y luego, a escasos 2 centímetros, desaparecía. No había rastro de lodo ni en la alfombra, ni en el mosaico pulido de la sala, ni en el patio. El niño sucio había desaparecido dentro de la casa, justo en el momento en que íbamos a presentarlo al mundo de la luz y el rezo. No dijimos nada a los adultos. ¿Cómo explicas en Nochebuena que un niño cubierto de lodo desapareció en una casa cerrada sin hacer ruido? El resto de la noche se sintió pesado. Escuchábamos los rezos de la misa y veíamos las luces del árbol, pero nuestros ojos se desviaban constantemente hacia la puerta. Esa noche, cuando ya todos dormían, Ricardo me despertó. Escucha. De la calle, donde antes habíamos tronado cohetes, se escuchaba un raspar suave, como uñas sobre el cemento. No era fuerte, pero era constante, y estaba acompañado de un murmullo indescifrable, como si alguien estuviera susurrando una oración en reversa. Me acerqué a la ventana. El farol de la calle parpadeaba. No vi al niño, pero en el círculo de luz del farol, justo donde lo habíamos visto por primera vez, se veía la tierra Ribualte, y la silueta de algo que se arrastraba, no caminaba, se arrastraba lentamente hacia la oscuridad del callejón. No dijimos una palabra. Nos metimos bajo las sábanas, y el miedo más profundo no fue a un fantasma. Fue a la idea de que ese niño, cubierto de tierra, no había venido a jugar, sino a buscar refugio de algo que lo había sacado de la tierra. Y por un segundo, me pregunté si el niño no había desaparecido, sino que simplemente había vuelto a meterse por donde había salido, justo en el silencio inaudible de la puerta de la casa de mi abuela. Nunca volvimos a jugar cohetes en Nochebuena. Soy Ana, enfermera general en el Hospital Universitario de Monterrey. El 24 de diciembre es el día en que la tristeza y la soledad se condensan en las paredes de un hospital. El silencio de la víspera es pesado. Mi turno comenzó a las 7 p.m. Los pacientes estables dormían, los inestables luchaban, acompañados solo por el bip bip constante de los monitores. En mi piso, oncología, el aire era melancólico. Olía a desinfectante, a café quemado y a esperanza gastada. A las 10 de la noche,
hicimos la pausa. Tamales fríos, luz fluorescente. Pero mi atención estaba fija en el cuarto 312. Allí estaba doña Elvira, 84 años, cáncer terminal. Su familia la había visitado temprano, se habían ido antes de las 6 p.m. prometiendo volver mañana. Sabía la verdad, en estas fechas, la gente se permite estar ausente, incluso cuando el tiempo se acaba. Al entrar en su cuarto para la ronda, la encontré despierta. La luz del monitor proyectaba sombras. «Feliz Nochebuena, doña Elvira», susurré, revisando su vía. «Igual, mi niña. Gracias por quedarse», contestó, su voz un murmullo frágil. Sus ojos estaban grandes, acuosos, llenos de un miedo antiguo. Me senté a su lado. El protocolo era dejarla, pero me quedé. «Me siento muy cansada, Ana», dijo, sin quejarse. «Solo un hecho». Tomé su mano. Sentía el latido débil bajo mis dedos. Su respiración se hacía progresivamente más superficial, más errática. El patrón final. A las 11:45 p.m., su saturación de oxígeno comenzó a caer lentamente. Apagué la alarma suave del monitor. No haríamos nada invasivo. Era solo ella y yo, esperando la medianoche, esperando el momento exacto. Doña Elvira abrió los ojos y me miró. Me sonrió, un gesto mínimo de agradecimiento. Luego, cerró los ojos por última vez. El monitor de ritmo cardíaco mostró una línea plana. El pitido se hizo continuo. En ese instante de silencio absoluto, justo cuando el pitido continuo se hizo eterno, algo sucedió. La pequeña radio de transistores de doña Elvira, que había estado apagada en su mesita de noche durante semanas, se encendió. No hubo estática. Simplemente se encendió, con el volumen muy bajo. La emisora estaba reproduciendo un villancico clásico, el único que doña Elvira solía tararear a media voz cuando se sentía un poco mejor, Noche de Paz. Me quedé congelada. Nadie había tocado esa radio en meses. No había manera lógica de que se encendiera en ese momento. Me acerqué temblando. La radio estaba fría al tacto, pero el villancico seguía sonando, sereno y melancólico, llenando la habitación de una luz y un sonido que no eran de ese lugar ni de esa hora. Apagué el monitor. Apagué la radio. El villancico se cortó bruscamente. Me quedé un minuto más, mirando su rostro en la quietud. No había drama. Solo el silencio de la vida que se apaga, y la certeza de que, tal vez, doña Elvira no murió sola. Que algo, un último recuerdo, un deseo de paz había encontrado la forma de despedirse justo cuando llegaba la hora de la celebración. Salí del 312. La bata se sentía pesada. En el pasillo, el pequeño arbolito de plástico parpadeaba con sus luces rojas y verdes, dando la bienvenida a una Navidad que, para mí, ahora llevaba el eco de un villancico en un cuarto vacío.